Nos dijeron también que era la ciudad más peligrosa de Argentina. Que los argentinos parecen europeos. La verdad nos dieron miedo. Es tipo un altar, yo creo. Lloricito. Basta del fútbol, por favor. 4.000 cada uno. No se lo pierdan, Chipamboca, Corrientes. María. Filmo a Rosario Central. Buenos días. Buenos días. Estamos hoy en la ciudad de Rosario, amigos. Y miren con qué nos encontramos. El gauchito, dicen, no sé qué será. Era tipo un altar. Gauchito Gil. Mira, le dan dinero, hay cigarrillos, como muchas cosas que vimos en Latinoamérica y Me recuerda al que vimos en Guatemala. el Mashimón de Guatemala. Estamos nada más y nada menos que en la ciudad de Lionel Messi. Aquí está un circuito de Messi, creo. Puedes ver varias cosas sobre él, creo. Su escuela, su club. Estamos en su barrio. Algo que nos sorprendió cuando llegamos en Uber. Y el Uber nos dijo, ¿alguien se puede venir adelante? Yo dije, bueno, ok. Y después me dijo, mira, ahora cada vez que te vas a subir a un Uber, alguien se tiene que ir adelante. O sea, en un Uber en Rosario. Y le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque el Uber aquí está prohibido. Hay tanta mafia, hay tanta corrupción que pues favorecen a los taxistas. Entonces el Uber es prohibido. Y pues aún así se hace. Mira este mural. Messi 3 estrellas. Argentina es, amor, en una palabra. Messi. Fútbol. Así. Sí, Messi también. Y entonces hoy vamos a ver la casa de Lionel Messi. Voy a contar los murales que vea en este barrio. 1. Bueno, esto es chiquito. 3. Pues es un barrio humilde de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, que es la tercera ciudad más grande del país, después de Buenos Aires y Córdoba. Pero aún así está chiquitita, porque tiene solo 1.3 millones de habitantes. Creo que leí algo así. No es tanto. Ahí está, amor. Ahí está. ¿Ahí está qué? La casa es esta. ¿Así? Sí. ¿Es su primera casa? Sí, es la primera casa, la casa natal de Lionel Messi. Colgaron cositas, tipo para recordar, a ver lo que dice. Messi, sos el mejor jugador del mundo. ¿Y ahora ya nadie vive aquí? No sé. Muchas gracias, señor Dios. Muchas gracias, señor Diez. Much love From Canada. También hay turistas que vienen aquí a dejar cositas. ¿Y eso qué será? Para entrar. Es que a lo mejor si vive alguien, ¿no? No sé. Miren el mural. Eso está bien padre. Está en su casa. Sí, está muy bonito. Un alfajor que se hizo enfrente de la casa de Messi. O sea, probablemente Messi le compró a esa señora ahí. Mira, también aquí hay un mural de Messi. Sí. Nos dijo la señora que aún a veces el hermanito chiquito viene en la casa. Entonces sí, hay alguien que vive, o sea, ya no es un museo. No se puede entrar. Este alfajor lo estoy disfrutando mucho. 2.000 nos costó, muy barato. Mira, está lleno. Bueno, entonces aquí creció Lionel Messi en Rosario y estaba en el club del barrio que entrenaba su abuela aquí en el barrio. Y después se pasó al club de Newell's, uno de los dos clubes de aquí de Rosario. Y después, a los 13 años, ya se fue a Europa. Porque tenía no sé si sabías, pero tenía un problema de crecimiento. ¿Así? Sí. Y Barcelona entonces en Europa se ofreció para pagar los gastos. Sí, cubrir los gastos. No. Y aquí empezó la historia. Se parece a mi barrio de Apodaca. ¿Así? Sí. ¿Te parece a tu barrio de México? Sí. La verdad que sí. Pero con menos tránsito, vamos a decir. Me interesa más ser buena persona que ser el mejor jugador del mundo. Y esos dos. Sí, es una buena persona que es el mejor jugador del mundo.
ser una buena persona le hizo ser el mejor jugador del mundo. Exactamente, mi amor. Ah, escuchaste bien mi aprendizaje. Por eso porto su camisa con orgullo. Pues grítalo más fuerte. ¡Te amo, Messi! Mira, este es el club de Messi en Argentina. Newell's. Este es su primer club. Y bueno, después se fue. Estamos en un barrio popular y están haciendo como renovación. Aquí están haciendo trabajos grandes. Y justo al lado de la casa de Lionel Messi, bueno, caminas como 5 minutos, 5 o 10 minutos y llegas a algo que se llama el Museo del Deporte Santafesino. Porque aquí estamos entonces en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Pues nada, vamos a visitar esto. Algo que me gustó desde que llegamos a Rosario es el clima. Como que está perfecto. Te pones en la sombra y no te da frío. Aún así está rico. Y te pones en el sol y se siente bien rico. Pues el edificio grande que vimos en la renovación es esto, el Museo del Deporte. Pues la entrada es gratis. ¿Usted? Qué bien. Qué bueno. Y miren, aquí están los niños con la escuela que vinieron al Museo del Deporte. París. Y te dan explicaciones. Si te paras enfrente de uno y te mira. ¡Wow! ¡Qué tecnología! Y estas son las historias de los Juegos Olímpicos por acá. Inmersión total. Mira, es un juego de sombra del boxeo. O sea, cada sala tiene la esencia del deporte. Está súper bueno esto. Mira, aquí están los casilleros y los... prohibido golpear. Bueno, eso no se puede golpear, amor. Porque yo te veo y vas a ir a golpearlo. No, no. Y aquí, mira, este es para... Oh, y está súper porque también tiene un spot para la foto siempre. Un spot original. Ah, me gustó, me gustó. Amor, compara tu talla con la la jugadora profesional. 1,67. Ah, pero está chiquita. Ah, mira. 1,60 mides. Mira, le llegas al brazo este. Este mide 2,10. A ver tú. 1,80 yo mido. Le llegas al cuello. Compara tu mano, mi amor. Yori siempre se ríe porque mi mano es muy pequeña. No, pero ponte bien ahí. Ándale. Pues está chiquita, tu mano. A ver, yo. Mira. La mano de un jugador, o sea, agarra todo el balón. Lo puede agarrar así el balón. ¿Usted? Por eso son buenos. Sí, yo no puedo. Ah, es tipo una red de... ¿Cómo se llama? Una cesta, no sé cómo se dice. Y la gente gritaba. Tienen un piso completamente dedicado al fútbol aquí, porque bueno, es el deporte nacional mundial. Son camisas de niños que después fueron jugadores profesionales. Oh, mira, Ángel Di María, el club de Torito, era su club de barrio. Nos acabamos de ver la miniserie de Ángel Di María. Está muy buena. Mira, Lionel Messi. Mira, sí. En Newell's. Ay, qué bonito. En Rosario. Aquí tienen toda la historia del fútbol rosarino, Newell's y Rosario Central. Unión de Santa Fe. Ah, no, el fútbol santafesino entonces. La réplica de la camisa con la que Ángel Di María convirtió el gol en la final de la Copa América ante Brasil en el Maracaná. Sí. ¡Qué golazo! ¡Wow! La Copa América está súper grande, enorme. Esto es Rosario Central, el club de Di María actual.
Sí, Lionel Messi. Di María en el Real de Madrid. Me encantan los colores de Rosario Central. Hay varios clubes en Santa Fe, el CA Colón, Rosario Central, Newell's de Rosario y CAJ, que no sé qué será la verdad. Son los 4 clubes en la región. El niño de Rosario, mi amor. Mira, mira, mira. Y ahora llegamos a la parte del fútbol argentino, de Argentina. De la selección, yo creo. Ah, no, mira, aquí inicia el recorrido, ¿no? Messi, 15. Juegos Olímpicos. ¡Wow, qué bonita que está esta camisa! Ole, ole, ole. En un barrio de Rosario, bajo el sol y a pie descalzo, era feliz con su pelota. No soñaba con estadios ni con copas de cristal. Papá y Celia sus aliados, apoyo incondicional. Grandes goles y gambetas impensables tú creaste. Orgulloso te llevamos en la piel, tú te quedaste porque vos primero fuiste hijo, hermano y amigo. Antes de ser genio, mito, ídolo, un crack distinto. El fútbol era el camino, pero no era tu objetivo. Más allá de los aplausos eres algo hasta divino. Oh, Messi, 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 gracias mil por enseñarnos que se puede llegar lejos sin dejar de ser humano. Oh, Messi, 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 gracias mil por enseñarnos que se puede llegar lejos sin dejar de ser humano. Levantó a sus rivales, abrazó a los que lloraron. El fútbol lo coronó, con su madre festejó. No gritó soy el mejor, los echó, lo delataron. Su corazón habló. Aquí encontramos un diario bien padre que se mueve con la mano las páginas. Está bien padre, está bien didáctico este museo, me gusta mucho. Aquí está Di María. Campeones del mundo. El Llorillo, Lloricillo, Lloricito. Argentina, Argentina. Es el botín de oro de 2019 y es el original, donado por Lionel Messi. Mira. Lo ganó como máximo goleador de Europa. Oh. Y esto, lo más increíble, ¿Es de oro de verdad? Creo que sí. Y eso es un balón de oro de 2019, que igual es original, ¿no? ¿Viste? Pues sí, creo que es el original porque él es de Rosario y lo donó aquí, Sí. a su ciudad. Y entonces esto es el mejor título que alguien puede ganar, o sea, individual. En el Ajá. fútbol. O sea, el mejor jugador del mundo. Y Messi tiene 8. ¿8? ¿8 de esos? Pues por eso donó uno. Oh, pesado. Nos dijeron que era como la misma. O sea, el mismo peso, etc. Ajá. No te la puedes robar. O Sí. sea, tú, porque tú tienes la camisa. Dicen que cuando la agarres tienes que gritar como si la ganaras, amor. Pues ya dimos la vuelta del Museo del Deporte Santafesino. Está súper bonito, muy recomendable. Sí. Estamos en un mercado, mi amor. Es la primera vez que vamos a un mercado así. Pero no hay nada abierto. Disculpa, ¿dónde está el mural de Messi? Hola. ¿El bar? Ay, Sí, no este, pero el con Di María. ¿El Di María adentro? Ahí adentro, ok. Allá adentro. Por aquí te vas a meterme en los puestos. Ajá. Y onda a la derecha y ahí lo voy a ver. Gracias. Allá, por allá. Ok, gracias. Bueno, venimos a esto porque allá está el mural de Di María con Messi, que es un mural que pues representa mucho a Rosario, pero no nos dejaron pasar. O sea, bueno, incomprensible. Llegamos al monumento de la bandera, mi amor. Aquí se hizo la bandera por primera vez en 1812, la bandera de la Argentina. Después de ser independiente. súper bonita la bandera de Argentina. Ajá. La bandera representa el blanco, el cielo, no, las nubes,
azul el cielo y el sol, que es, representa el sol Inti, ¿sabes? Sí. El dios Inca. Aquí se ve bien bonita. A lo mejor aquí se hacen espectáculos o algo. Tal vez. Muy bonita esta explanada. Y bueno, no todo está lleno de Messi, ¿eh? Sí. Que hay un mural de alguien más. Las Malvinas son argentinas. ¿Qué son las Malvinas? Las Malvinas son islas, amor, No sé. que se pelearon Argentina y Inglaterra, pero no sé por qué dice para el Perú. Ahora el Perú, mira, porque se llama Plaza Perú, ¿no? Plaza Perú, sí, pero ¿qué tiene que ver las Malvinas? Tal vez tienen las Islas Malvinas antes era de Perú, no sé. No sé. Yo no sé. ¿Sabes qué? Estaba pensando ahorita que escuchamos hablar a unos niños acá atrás, ¿cómo les enseñan a ustedes argentinos, díganos, en la escuela a pronunciar la Y? Es pues sí, es sh. ¿A poco les dicen? Se pronuncia sh, Creo. el sonido. Pues sí, debe ser esto. Yo siento, me suena, no sé, que cuando pones una, por ejemplo, la Y y la O, te dicen, se pronuncia sho, pero la Y se dice y, ¿no? No sé, No sé. la Porque verdad. a mí me lo enseñaron así como que la Y es el sonido de... Sí, sí. Como lo pueden ver, les estamos mostrando cómo van avanzando las obras aquí en Rosario. ¿Sabe? Estamos en tiempos de construcciones. Sí. Están construyendo en todos lados. Aquí es la plaza 25 de mayo. Está en total renovación. Una renovación de la franja. Ajá. Mira, amor, esta es la catedral del Rosario. Por eso se llama Rosario la ciudad. Está bien bonita. Pues tal vez está toda nueva, ¿eh? Tal vez la renovaron. Y en Argentina, en todas las ciudades hay una plaza 25 de mayo porque es el día de la independencia, cuando Argentina se independizó de España. Cuando llegamos a Rosario, entonces ayer que llegamos, fuimos al Western Union para sacar dinero, que entonces es la manera más, la mejor manera para nosotros, si hablamos de cambio, de la tasa de cambio, de sacar en Western Union, porque entonces envías tus euros y Western Union tiene una muy buena tasa de cambio y te hace ganar más, o sea, te hace no mucho más, pero sí vale la pena si sacas mucho dinero, si necesitas mucho efectivo. Entonces es lo que hicimos. Y aquí en Rosario nos dijeron también que era la ciudad más peligrosa de Argentina. Entonces yo tenía mucho efectivo, o sea, mucho, tipo $800 en efectivo. Pero tenía así cajotes de Sí. dinero. Y aquí en la noche caminando por las calles de la ciudad que dicen que es la más peligrosa de Argentina. Pero bueno, no me pasó nada. Pero sí, con un poco de miedo, voy a decir. Pero Nadie se metería contigo. no, bueno, no sé, pero nadie se metió, no tuve ningún problema. Nos encontramos actualmente en la calle Córdoba, que es la calle peatonal de Rosario, que empieza desde el monumento entonces de la bandera y que hace toda la ciudad, todo el centro. La ciudad se me hace muy diferente de Buenos Aires. No hay ningún turista. Siento que somos los únicos. ¿Te haces la única turista aquí? Es que, ¿sabes qué pasa? Que los argentinos parecen europeos, entonces... Sí, no, pero se ve que si hay turistas o no. Aquí no hay ninguno. Bueno, el menú del día, 12.000. 13.000 se parece mucho a Buenos Aires. Creo que es lo típico de aquí, Carlitos. 10.000. Ya nos llegó la comidita y Ori se pidió... ¿Qué te pediste? El Carlito. Carlito. Es el sándwich típico. Mira, es un sándwich con jamón y queso. Se ve bien rico con el queso cheddar. No es queso cheddar. ¿Ah, no? También hay salsa de tomate. ¿Sí? Es tipo una pizza en sándwich. Y yo me pedí una milanesa. En muchos lados que vimos en Argentina te dicen hola, ¿todo bien? Y eso me molesta, no es que me molesta, pero yo me pongo a contestar la pregunta, ¿todo bien? ¿Y tú? Pero sabes, al inicio es como, está raro, te preguntan eso. Pero ellos no te responden cuando tú preguntas. Y ahorita vimos una gente que entró y la persona que atiende y ellos se preguntaron como al mismo tiempo de que hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero nadie respondió.
Entonces para nosotros está bien raro, ¿verdad? Pero bueno, porque nosotros respondemos y luego ya no nos responden. Pero es buena onda. Si hablamos de precio de alojamiento, pues la verdad que es más barato que Buenos Aires y encontramos algo mucho mejor. O sea, algo más barato y mucho mejor de lo que teníamos en Buenos Aires. Mucho mejor. Se puede viajar de buena manera aquí en Rosario, no tan cara. Y se nos hizo también las cosas más baratas, bueno, en el barrio donde estamos, que en Buenos Aires. Pero aquí cuando llegas al centro creo que es un poco igual, parecido. Ya llegamos a una plaza que está abierta. Que ya no está en construcción. En construcción. Se llama Plaza Pringles. Como las papitas. Pringles. Ay, qué bonita. Con palmeras. Rosario está muy bonito. Sí. O sea, no es como nos dijeron. La verdad nos dieron miedo, pero todo tranquilo. Tal vez es otra cosa de noche. Pues yo creo que sí, en las afueras, en los barrios. Y unos videos en un barrio de un youtuber muy famoso y sí, parece Peligroso. Que es complicado. Pero normalmente si no te metes en donde no deberías meterte como turista, pues no te pasa nada. Pues sí. Tal vez de noche sí es diferente. Parece como una ciudad cualquiera. Pero no es cualquiera porque aquí creció Messi. Nació la leyenda. Estamos en el barrio donde está la cancha de Rosario, el Rosario Central. Bien, aquí está la cancha. No sé por qué hay tantos clubes en las ciudades de Argentina. Este se llama el Gigante de Arroyo, mi amor. Es donde ahora juega Di María. Porque también Di María era un jugador de acá. O sea, empezó su carrera. Ahora sabes tú. Sí. Acá. También sé, bueno, la mamá de Messi, la mamá de Di María, fue el mismo doctor el que les puso el braceletito cuando naces. Ajá. Fue el mismo. El mismo, sí. Lo leímos en el museo. Parece bueno venir a ver un partido por acá. Central, te amo. El azul es más... es diferente del de Boca. Sí, creo que es esto lo que hace la diferencia. A lo mejor aquí cuando los niños crecen les enseñan los colores. Este es el color azul Boca y este es el color azul Rosario. ¿Cómo es aquí? Sí, Central. Central. Ahora vamos al acuario del río Paraná. ¡Woohoo! Pescadores. Es la primera vez que hacemos esto, ¿no? Sí. Mira, aquí tenemos una vista del río Paraná, que es uno de los ríos más importantes de Sudamérica, que pasa aquí en Rosario. Está bien porque hay un momento donde le dije a Yoris, ya, basta del fútbol, por favor. Necesito escuchar otra cosa. Y ya, me dijo, mira, vamos a ir aquí, algo diferente. A ver pescaditos. Y también leí en internet que entonces en Rosario una de las comidas típicas es pescado de río. O sea, te lo hacen al asado, ¿sabes? Mira, están haciendo kayak. Bueno, sí, ahí. Leí que había playas aquí en Rosario. ¿Ah, sí? O sea, te puedes meter en el río. Ahorita vemos. Sí, ahorita, bueno, primero vamos a ver los peces. Sí. Y luego te conviertes en uno. Ya entramos al acuario y tienen como laboratorios aquí. Mira acá, tienen como criaderos. ¡Wow! O no sé qué será, vamos a ver. ¿Sabes? Yo leí que aquí traían a los niños como para sus clases de biología y no sé qué. Está muy bueno. Pagamos 4,000 pesos argentinos por persona. ¿Lo digo o tú? ¿Puedo hablar, amor? Sí, está bien. No. Pregunto. ¿Sí, anda? Que a veces me dice, deja de hablar. Ay, no es cierto, mentiroso. Y no se puede pagar con efectivo. O sea, es la primera vez que vemos eso en Argentina. Sí. Solo se paga con tarjeta. Amor, no pasas la línea, por favor. Y son puros especies del río. Mira este. Tiene nariz. Tiene una forma bien rara. Y
también no se puede usar flash. Bien, estos todos tienen un bigote. Lecho de río se llama este. Pero hay dos tipos. Mira este como está enorme. Mira esos, da miedo ahí. Ahí en el fondo. Como que estoy esperando. Estoy esperando que una linda chica argentina se venga abajo para atacar. Mira cómo está enorme, está el tamaño de mi antebrazo. Sí. ¿Qué está haciendo ese? Está limpiando el vidrio. Ay, mira esto. Es un tiburón. Una playa del río. Ah, mira, se quiere esconder. Ah, aquí hay otra. Ahora no sé si me voy a meter al río. ¿Por qué? ¿Ya te dio miedo? Imagínate esto, imagínate. O sea, están muy impresionantes. Sí, están enormes. Hay unos pescados que sufren de obesidad, ¿no? Mira. Ah, tal vez está embarazada. Bueno, mira, este es el pacu, el que se come aquí. Pero yo creo que se come cuando está más chiquito, porque así ya no tiene mucha carne, debe tener muchos huesos. No sé si lo dije, pero la economía de aquí de Rosario está basada en los cereales, en la exportación, en la venta de granos. Te lo juro que este río parece, mira, prohibido bañarse, no se puede meter, pero la gente se mete. Ay, yo me quería meter. Corol del río Amazonas, mi amor. Tal vez están conectados. No sé por qué será prohibido, porque es un río. Pero tal vez es peligroso. Deben de estar los peces del acuario ahí. Sí, por eso también da miedo. ¡No! Te salve. ¿Está buena? ¿Está rica? Sí. ¿Caliente? No, pero Ajá, no buena. está fría como en Uruguay. China en boca, mira qué es. Chipa en boca. Mira qué es esto, en ¿no? boca. Tal vez es queso. Tal vez. Como lo que probamos en... ¿Cómo se llama? Este es chipán boca. ¿Conoces el chipán redondito? No, no conozco. No, bueno, probarlo. Este te va a gustar. Este chipán buenísimo. ¿Es queso? Es de queso. Toda la masa es de queso. ¿Cuánto cuesta? Tengo la oferta 3 por 10, cada uno 4.000. 4.000 cada uno. Sí. No se lo pierdan, chipán boca, corriente. Sigan, ¿no? Está bueno como entrada eso. Ya empezamos a probar. Chipán boca, digamos. Está bien rico. Se parece a lo que se come en Bolivia, a las brochetas Ándale, es lo que te iba a decir. de queso. Que te lo daban con cafecito. Y también se parece al pan de queijo de Brasil. Sí, es cierto. Nos tocó la suerte de estar en uno de los días que se pone este mercado Que son las festividades de Rosario. de Rosario. Ajá. Y se pone una vez al año por ciertos días. Ay, Yoris con sus camisas. ¿Tienes la de María? Bueno, vamos a Ah, ese también está bueno, ese me parece. Ay, Di María. Filmo a Rosario Central. Hincha de Rosario, ¿ya? Ya no sé cuántas camisas lleva Yoris en este viaje. Es el fútbol. Bueno. Hacen esta festividad para celebrar el aniversario de la Virgen del Rosario, que es el 7 de octubre de cada año. También para festejar el aniversario de la ciudad de Rosario. También. Ahora sí ya entramos. Mira, ya hay un Rosario colectividad de tricentenario. Ah, también había leído que es para el tricentenario de la ciudad. Bueno, no sé qué, no entendí bien. Pero entonces es como también una mezcla de cultura. Vamos a ver mucha comida típica, bebida típica de varios países. Sí. O sea, por la migración que hubo aquí en Rosario, lo que nos dijo alguien. Anticuchos. Anticuchos, Perú. A ver si tienen chicha morada de Perú. Tal vez vamos a encontrar unos buenos tacos mexicanos. Ay, ojalá. Llevo más de 2 años que no me como unos tacos de México. Y entonces todo es una mezcla de cultura. Ya estaba Perú, Bolivia, acá está Paraguay. ¿Acá qué es? ¿Bolivia también? No. Sí, mira. Ah, sí. Sí, Bolivia también. Bueno, hay varios. También vimos comida africana, pero todavía no vimos México. Ay,
Tal vez no hay. Tal vez. Bueno, ahora sí podemos entrar al mural. Vamos, vamos. ¡Wow! Ah, sí. Maradona y Messi. Ahora. María y Messi. Mi lloricito. ¿Te tomas una foto? La bandera aymara. Ah, sí. Bolivia. Creo que es también porque tiene una frontera Argentina y Bolivia. Por eso hay mucha influencia de, ¿sabes? De Bolivia. Tal vez el pueblo allá arriba de Argentina se parece un poco como a los bolivianos, ¿sabes? Ah, ok. Son el mismo tipo de gente, indígena, etc. Bueno, vamos a descubrir eso nosotros también, vamos a ir hasta arriba. Sí. Ahora estamos de un otro lado, acá está Alemania, Suiza, ¿viste? Y aquí es como Europa. Irlanda. Y por allá tenemos Palestina, Así, Palestina. Y aquí Galicia, Galicia. Asturias, como también de región de España. Bueno, vamos a conocer. Esto es el monumento de la bandera. Ay, no lo pueden ver. Mira, se ve morado en la pantalla. No, bueno, es la bandera de Argentina en el monumento de la bandera. Se los voy a grabar con el celular. Sí. Bueno, yo me estoy preguntando dónde está México y no lo encontramos. Ni hay. Eso es el mapa. Y no hay México. No, yo quería unos taquitos. Tiene también el centro catalán y el centro asturiano son españoles. Ah, nosotros estamos acá. ¿Está Venezuela? ¿Vamos por una cachapa o qué? ¿Vamos o qué? ¿Estamos cerca? Sí, es para allá. Cachapa, cachapa. Oye, habiendo tanta comida de todos lados, cachapa, my love. Terminan de desmontar los equipos, Encontramos cachapa. los tragos venezolanos. La venezolana, papá. Mira. Esto que es Ay, qué rico. plátano con queso. Nunca comí eso en Venezuela, pero ¿Dónde lo comiste? en Colombia. Un pabellón con limón. Qué refrescante. Y acá está mi cachapa. Claro que no es como en Venezuela, parece una tortilla, pero bueno. Bueno, un borrachito. Fieles a Venezuela, claro que sí. No teníamos la menor idea, pero existe un día del helado en Argentina y está el 2x1, así que salud. Hoy es el día del helado. Sí, feliz día del helado, mi amor. Gracias por ver el video y Aquí nos despedimos, gracias por acompañarnos en todo este día. Nos gustó mucho Rosario. nos vamos a Córdoba. Nos vemos en el próximo. Gracias mil por enseñarnos que se puede llegar lejos sin dejar de ser humano. Gracias, Lío.